Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal nuevamente esta semana junto a Ignacio Briones. De vuelta. Está ahí en su lugar como corresponde. Ya no está con el terno, la vez pasada muy elegante cuando vino el Gerard Beyer. Nomás, sí, de artista. En un look más de filósofo, porque tenemos un filósofo invitado, un destacado intelectual, analista y filósofo, Daniel Mansuy. Muchas gracias por la invitación, encantado. Y gran académico además, habrá que decir, profesor de la Universidad de los Andes. Mira, nosotros, Daniel, siempre cuando partimos la Hora Liberal, nos vamos primero a la parte humana, biográfica, la historia, porque la gente te conoce esa voz pública, esas columnas, la pluma afilada, en rostro también, en tolerancia cero. Pero detrás hay un porteño, ¿no? Hay un porteño, hay un licenciado en Historia y Filosofía. Wanderino. Por supuesto, de estadio. ¿Tú dónde votas? Yo voto en Viña. En Viña, o sea, podría votar por Jorge Garcés. Podría votar por Jorge Garcés, que nos sacó campeón en el 2001, lo que para todo wanderino es una tentación fuerte. Sí. Pero en fin, espero decidir mi voto por otros criterios y no solo por eso, que sería un poco bajo. Alguien me dijo hoy día, oye, pero ¿cómo alguien va a votar por Jorge Garcés? Porque el recuerdo de la selección, La Roja, fue un periodo muy difícil. Para Wanderers es Dios. Sacó a Wander campeón, es Dios. Lo que no ocurre. Porque además fue el último título de Wander. Puede haber tenido algún título primera vez, digamos, pero de primera edición. El último título. Y los anteriores son como la década del 60, ¿no? 58, 68, 2001. O sea, profe Garcés está en el panteón. Panteón total. Oye, pero bueno, Daniel Mansuy es doctor en ciencia política, es director de Signos, que es un centro de estudio e investigación en ciencias sociales de la Universidad de los Andes, académico ahí, hace clases, también está investigador asociado en el Instituto de Estudios de la Sociedad. Pero además una pluma prolífica, ha escrito ya hartos libros y algunos de mucho impacto, ¿no? Probablemente el libro que muchos leyeron, el Allende, que es la historia de Allende, la Unidad Popular, debe ser probablemente desde Anatomía ¿cómo se llama el libro? ¿Anatomía de un mito? Anatomía de un mito. Probablemente el bestseller de este tipo de libros relacionados con la política, digamos, la historia más importante de ese libro, o sea, estamos hablando de 25 años por lo menos. Fue todo un hito y ahora con Los Inocentes al Poder, que la historia del Frente Amplio, nuevamente marca un hito, marca un punto. Un libro que está muy bien escrito, vamos a hablar de eso, que además ha causado mucho impacto, mucha discusión. Sospecho que el presidente ahora no lo va a recomendar, porque el anterior sí lo recomendó. Este es más difícil. Este es más difícil, lo va a recomendar. Pero la pregunta que cae de cajón, Daniel, ¿en qué minuto un porteño, villamarino, ¿no? Nací en Valparaíso y fui criado en Viña del Mar. Un porteño y un viñamarino de tomo y lomo pasa de la comodidad del espacio privado al espacio público, ¿no? Un rol expuesto el tuyo, escritor, analista, con opiniones que muchas veces sacan roncha, a veces con posiciones además medias contraculturales, y decide dejar la comodidad de la tranquilidad y el espacio privado de la academia a asumir un rol público, ¿no? Esta cuestión como media europea, ¿no? Bien francesa del intelectual público. ¿En qué minuto pasa eso? Y además yo le agrego un pelo a la sopa porque es un atributo muy valioso que tiene Daniel, pero que otros lo pueden ver como una desventaja, que es una pluma muy libre, una opinión muy libre. O sea, a veces dice cosas que están muy a favor del sector al que pertenecemos nosotros y a veces muy agudo y muy crítico, muy incisivo. Y da lo mismo, lo dice igual y eso yo creo que tiene... No pocas veces. Eso tiene lo recordaría un expresidente. Sí. De hecho, por ustedes tiene más valor. Claro. ¿En qué minuto o fue algo progresivo que no te diste ni cuenta? Es un poco progresivo, ¿no? Son decisiones, yo no tenía como una cosa planificada en mi vida, digamos, para nada. Son cosas que en un sentido van sucediendo, pero que sí están movidas por una vocación, ¿no? Que después uno la vida lo va llevando por lados que no sospecha al inicio, pero es la idea que los académicos no tenemos por qué estar encerrados en una torre de marfil, y los que nos sentimos llamados, porque esto no es un deber ni una obligación para todos, los que nos sentimos llamados, sentimos que tenemos algo que decir o algo en lo que contribuir a la discusión pública, modestamente, después será el público el que valorase que esa contribución tiene más o menos valor, no debemos quedarnos encerrados. O sea, yo creo que una tentación de la academia contemporánea por una serie de incentivos estructurales, con los que no voy a latear ahora, pero que existen, el incentivo central es a encerrarte a escribir unos papers que muy poca gente lee por ser caritativo, que nadie lee. Muchas veces nadie lee. Y que yo no tengo nada contra los papers, yo escribo papers, me gusta escribir papers, me parece que es un ejercicio que es importante, pero que no puede ser la única función de un académico. ¿Cuándo fue esa primera vez que tú recuerdas? La primera vez que saliste del Cascarón o de la Torre Marfil. No, yo cuando estaba haciendo mi doctorado fuera de Chile en Francia, alguna vez mandé una carta al Mostrador, así como
por distraerme, porque la biblioteca, a mí me gusta mucho la biblioteca, pero a veces uno necesita ya, me voy a poner a hacer otras ¿Qué año cosas, fue digamos. Eso fue el año 2009, yo creo, para la campaña de Piñera 1, contra Marco Enrique Minami y Eduardo Frei, en esa época. Y ahí mandaste una carta al mostrador. Mandé una carta al mostrador que me publicaron y el editor me dijo, oye, está buena tu carta, ¿te interesaría escribir una columna regular cuando tú quieras? Ahí Yo le dije, partiste. bueno, ya, le dije yo, sí, ¿por qué no? Te la mando cuando quieras, sin ningún compromiso, porque me servía a mí para guiarme del doctorado, yo fui muy feliz en mi doctorado, pero que tiene una cosa ardua de estar masticando textos áridos, digamos. ¿Y te acuerdas del tema de tu primera columna, tu primera carta? Fue algo sobre la campaña del 2009, pero no recuerdo el tema exacto. ¿A digamos. quién fue el ¿Quién dato? fue la víctima? No El lo que recuerdo, no lo recuerdo. Eran- O sea, de verdad no lo recuerdo. No, Tres no. opciones, no eran muchas. Tres opciones: Piñera, Marco Enrique Minami, Eduardo Frei. Yo creo que Eduardo Frei, fíjate. ¿Y tú, Ignacio, te acuerdas la primera vez que saliste de la Torre Marfil? Sí, ¿no? Y igual que me gustó lo que dijo Daniel, porque es como una vocación que uno sabe que está ahí, que tiene interés en lo público, pero se va canalizando un poquito espontáneamente, con una intención solapada también muchas veces. Seguramente mi primera carta al Mercurio la voy a haber mandado cuando estaba en la universidad, 18 años, 20 años. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tan joven. Sí, y solían publicarme nada más. Y nada, pues después toda la vida he tenido columnas. Que tío, yo mi primera carta pública también fue el mostrador. ¿Ah, sí? Mira. Yo creo que fue el año 2000. Estaba todavía en la universidad, o 2001. Estaba empezando el posgrado en la Católica. Y fue también para criticar algo que escribió Tomás Mulián. Por Perfecto. supuesto, una patudez de mi parte. Oh, enfrentarme con bueno, Mulián. así se parte. Pero Ah, uno no, lo bueno de la ignorancia es que es muy atrevida. Es muy atrevida, Muy efectivamente. atrevida. Es verdad, es verdad. Oye, Ya, y esto, tú además tienes muchos hijos, 7 si no me equivoco. 7 niños. sí, Siete. sí. ¿Cuánto costo hay entre lo público y lo privado? ¿Ha tenido un costo o no ha sido tan relevante? Yo creo que los niños saben convivir con eso. Una exposición que también es limitada, no hay que mentirse, o sea, llega a cierto público. Yo voy a Playa Ancha religiosamente, en el estadio de Playa Ancha me han reconocido algunas poquísimas veces, pero son escasas. Es que es curioso porque el país está muy estratificado, ¿no? Entonces hay lugares que leen el Mercurio o ven el programa Claro. o escuchan un tipo de radio, pero tú te mueves de ese mundo y, Es cero. y más bien tendiente a cero. Entonces Sí. es muy fácil marearse cuando uno se pasa en unos lugares, pero un consejo: vayan a Playa Ancha o a cualquier estadio, digamos, y se van a dar cuenta que eso no es tan así, al menos para que practicamos la opinión pública, que es muy importante en un sentido, pero que tampoco tiene una penetración masiva tan fuerte, digamos. Uno O sea, se siente muy observado. Pero Exacto. de ahí a ser reconocido otra sí, historia. Sí, Y sí. probablemente tiene que ver mucho con un sesgo de uno, ¿no? Exactamente. Sí, para los niños hay algunos que lo viven un poco peor, otros un poco mejor, pero tampoco es como... Pero no ha sido un gran efecto. Tampoco ha sido un gran tema, no. Ahora, tú lo has hecho parte. A mí me llamó mucho la atención cuando presentaste tu último libro. Estaba toda tu familia, estaban tus papás, estaban tus niños. O sea, son parte de este personaje público. Sí, o sea, me acompañan en todo lo que pueden, saben lo que hago, yo en mi casa cuento todo, converso todo con mis niños, a veces cuando tengo que tomar decisiones les pregunto, no porque quiera hacer lo que ellos me digan, pero sino para que se sientan Parte. para que se sientan parte de lo que uno hace, porque la decisión que uno toma al final le afecta a toda la familia, digamos. Entonces a los más grandes sobre todo hay que escucharlo. Entonces, en fin, mucha gratitud con ellos, porque la verdad es que escribir libros, que a mí me gusta mucho, pero un ejercicio muy intenso, muy exigente, ¿Tú cuándo escribes? que toma no solo tiempo, sino que cabeza, y por tanto requiere paciencia de la familia. Aquí te voy a mostrar el último libro de Daniel, Los Inocentes al Poder, Crónica de una Generación. Vamos a hablar de él, de la editorial Taurus. Está muy bonito, además la portada no deja de ser llamativa ¿De también. quién fue la idea de la oveja ahí? El Cordero. Es la Cordero, editorial, perdón. El Cordero los de Dios. diseñadores, la genialidad de los diseñadores de la editorial. Así que la idea del crédito entero para ellos. El Cordero de Dios, que me imagino tiene que ver algo con la inocencia, ¿no? Es una ironía, Y por lo- supuesto. en el altar Sí, del y los sacrificio. colores son bien woke. Claro. ¿Tú, Claro. ¿Tú a qué hora escribes? La noche. Y te resulta. En la noche y las mañanas de fin de semana, antes que empiece no voy a a- decir que antes que se despierten los niños, sería mucho así, pero antes que los niños empiezan a exigir atención. Así La noche que, esto de día a 12, de día a 1. sí, logro acostar a los niños un poco antes, desde 8:30, 9, digamos, hasta 12, 1, hasta cuando me dé la cuerda, básicamente, ¿no? Pero tienes pila nocturna. Tengo pila nocturna, sí. Y tu Tengo pila esposa te nocturna. aguanta más, porque no está novio. Y mi esposa me aguanta. No, a veces la esposa lo agradece, Y digamos. a veces lo agradece y a veces se cansa también, digamos. Y hay un poco de todo. Hay que irlo calibrando. Esto no tiene ningún misterio, no es decir nada muy original, digamos, pero obviamente uno tiene que ir equilibrando. O sea, si 2, 3 noches escribí mucho, después pasaré 2, 3 noches sin escribir tanto porque Claro. hay que estar en la casa, digamos. No. Pero también pasa cuando uno escribe que de repente uno entra en un modo creativo
que hay que aprovecharlo, digamos. El último, mi experiencia de lo que he escrito, el último mes que uno escribe, te absorbe un poco así como entero. Cuando uno Sobre quiere todo, sobre cerrarlo, todo las revisiones, sobre todo sí, cuando uno quiere cerrarlo, digamos, Sí. así como darle una coherencia, una unidad, que después el lector verá si es que está logrado o no, pero es lo que uno tiene, es lo que uno busca al menos. Claro. La verdad es que la última, así como la recta final, digamos, es extraordinariamente absorbente. O sea, ¿Y te pasa que al final ya quieren matar el libro? sin duda, sin duda. O sea, si a mí me dijeran hoy día que salió un nuevo libro sobre el Frente Amplio, yo no quiero leerlo. O cuando terminé Allende, porque no es contra el Frente Amplio, cuando terminé el libro sobre Allende, salió un nuevo libro sobre Allende, no me interesa, señor. No, quiero beber de otra cosa, digamos. Ese te tomó mucho tiempo de investigación, ¿no? El libro de Allende me tomó bastante más tiempo que este, sí. Se va esto es más reciente y Esto lo más puede reciente y un poco googlear. más rápido, claro. Lo otro claro. es distinto, No. hay que ir a la fuente. Allende me tomó harto tiempo sabiendo que era algo sobre lo que venía leyendo durante muchos años también, digamos. Estas cosas como que se mezclan los trabajos y los intereses, digamos. Pero me tomó mucho más tiempo que este, sin duda. Oye, Daniel presentó su libro hace aproximadamente un mes y a mí me invitó a presentarlo y fue una muy bonita presentación, había mucha gente en la Universidad de los Andes, un lindo auditorio. Y hay una cosa que es bien interesante porque si uno ve lo que ya tú eres muy joven para efectos, digamos, de este tipo de producción intelectual, ¿no? Y tienes bastantes libros, pero en términos como más políticos, básicamente tu primer libro que causó harto impacto, donde en la quedando portada sin- está Edgardo Benninger Nos con fuimos Jaime quedando en Guzmán. silencio, sí. Nos fuimos quedando en silencio, que es una crónica, uno diría, la transición, ¿no? Ricardo Berting, que estuvo cumpleaños, si hubiera estado vivo, Claro. me tocó estar en un homenaje esta semana. De 100 años, ¿no? 100 años, Claro, del 100 años natalicio. de su natalicio, claro. Sí. Entonces, primero una crónica de la transición a la democracia. Después fuiste con Salvador Allende, digamos, y te fuiste a hacer una crónica de lo que uno diría la unidad popular. Y ahora lo que hace en este último libro una crónica de lo que es la post-transición, ¿no? De los últimos 15 años, o sea, en el fondo ya te falta escribir solamente del 73 al 90 y ya podríamos tener un canon Sí. literario histórico muy importante. Ese es un poco el proyecto, digamos. Ahora falta que me autorice a escribir el otro, pero Ah, sí. Podría, Sí. podría haber algo sobre el 73 al Me 90. está dando una o sea, primicia, me una gustaría escribir primicia. algo, digamos, sobre eso. No sé bien qué, pero naturalmente que cuando a uno le pregunta, o sea, en fin, mira tú ustedes, digamos, están más en la coyuntura que yo probablemente, pero la pregunta por Pinochet a la derecha, Sigue incomodando. o Una sea, cosa increíble. han pasado todos estos años, digamos, y en el año 2025, después del estallido social, después de 2 procesos, después de que los votantes, mis hijos que votan, Pinochet les queda muy atrás, digamos, para la derecha sigue siendo una pregunta enredadísima. Para mí es una paradoja, yo no logro Como que hay un entender. peso ahí que Hay un peso gigante porque- esto es como un enigma, no lo estoy resolviendo. Lleva un peso que de alguna manera cargan las nuevas generaciones que buscaron liberarse de ese peso. Y ahí está la paradoja, porque yo me acuerdo cuando tuvo los 40 años, hicimos una carta generacional, me acuerdo. Varias personas que firmamos El 2013, claro. condenando los crímenes atroces, condenando la dictadura, que cuidar la democracia, todo, en fin. Y tuvo también lo que hizo el presidente Piñera, que siempre fue una sola línea en este sentido, y le trajo muchas complicaciones, de cuando habló de los cómplices pasivos casi se lo devoran. Pero hay una carga ahí extraña, que además racionalmente uno la entiende, porque yo soy de los que cree que hay que mirar al futuro, pero para mirar al futuro uno tiene que, digamos, desprenderse de la mochila, po, ¿no? Porque si no siempre te va a estar molestando cuando tú quieras subir la montaña e ir hacia adelante. Ahora, pero es que puede que haya una verdad incómoda. No, Que es en muy el fondo, incómodo. en el fondo, hay nostalgia. En buena parte de la derecha. Hay buena parte de nostalgia, pero yo creo que Que no le disgusta tanto ese proyecto. hay esto más que una hipótesis, una casa de una intuición, digamos. Hay una historia que la derecha nos ha contado a sí misma, digamos. O sea, no ha reflexionado suficientemente sobre esto. ¿Sabes qué pasa? Una cosa bien llamativa. Se ha escrito. Porque la derecha fue pinochetista, dejó de serlo. Sí, po, y cuando está el volviendo a Banco Riggs, serlo. que sí, está volviendo a Volviendo serlo, a serlo, pero sin nunca media reflexión. Sí. Ahora, si la No, pregu- no, primero no. la pregunta es cuánto dejó de serlo. Y segundo, hay hoy día una clara, o no tan clara, pero en cierta No, hay reivindicación un de aire alguna nostálgico, bandera. hay un digamos, aire hay nostálgico, Sí, sí. y de hecho pasa una cosa que es bien rara o bien curiosa, ¿no? Se han escrito ríos de tinta del periodo de la Unidad Popular, ¿ah? Y del 73 al 90, del periodo de dictadura, digamos, se ha escrito Se ha en términos escrito, políticos, pero significativamente no mucho de derechos menos. humanos, que hay Claro. muchos libros, mucha investigación. En términos políticos hay muy pocos, o sea, Ascanio La Caballo historia oculta, claro. O sea, y no mucho más. No, hay mucho menos. Hay cosas, pero hay mucho menos. O sea, hay mucha menos Andrea reflexión. Lamán, la travesía por el desierto, algo recoge. Hay una parte, claro. Sí. claro. claro, pero tú tienes razón que hay como una falta de reflexión, porque el hecho mismo, el ejemplo que tú pones,
de una derecha que abandona a Pinochet cuando se descubre lo del Banco Riggs, o sea, básicamente que robó plata. Ahí como que se les cae el personaje y uno poniendo en la balanza entre 20 millones de dólares, digamos, y los crímenes y violaciones de derechos humanos atroces, Me parece un poco escandalosa la Claro, mera comparación. no hay por dónde perder, o sea, Claro. por favor, ¿no? Claro. Entonces, como, bueno, no sé, hay una pregunta pendiente, creo. Hay una pregunta abierta, y que se revela cada vez que sale esto y que los distintos actores de derecha se complican, se enredan, no saben bien qué decir, no saben bien qué hacer. Y eso sigue pasando, aunque han pasado ya generaciones y mucha agua bajo el puente. Bueno, parece que la mujer de Daniel Mansuy va a tener que tener un poco de paciencia relativamente pronto porque hay un espacio evidente para hacer una reflexión ahí. Digamos. Ese espacio está y está pendiente. Así que vamos a poner una Sí. pausa, pero vamos a volver a algo mucho más Oye, y una contingente. cosita corta nomás, que tiene, no sé, lo dejo planteado. Tiene una cosa, el nombre, la dictadura de Pinochet tiene una cosa media sacrificial, por un lado o para el otro, ¿no? Que siempre se invoca cuando hay un problema, uno lo invocan por un lado, otro lo Sí. invocan por el otro, entonces está en este loop permanentemente, por eso es que esa mochila es importante dejarla atrás, creo yo, ¿no? Claro. Es que puede que no convenga tanto dejarlo atrás para uno y otro precisamente por lo que tú dices. Porque es un mono Posible. paja. Un mono paja tal cual. Ya, una pausa y volvemos con Los Inocentes al Poder y Daniel Mansuy. Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones y nuestro invitado esta semana, Daniel Mansuy, que es columnista en el diario El Mercurio, panelista en una radio amiga, la podemos nombrar Radio T13. También es panelista estable de Tolerancia Cero. ¿Alguna otra afiliación mediática? No, yo con esas tengo. Esas están. Sí, estoy muy bien, sí. Tele, radio Y diario. y Diario la Mercurio. pluma, digamos. Claro. ¿Alguna? Me imagino que la pluma es tu predilecta, ¿no? Sí, por lo que más me gusta es escribir, la verdad. Y esa columna semanal, Esa columna es quincenal. quincenal. Adiós, gracias, porque Si fuera semanal el viernes por la tarde. a lo Carlos Peña. Carlos Peña tiene un talento infinito que yo no para escribir con mucha velocidad, supongo, porque escribe mucho, y los viernes en la tarde Estresan. es un día estresante, sí, así que agradezco que sea quincena. Yo escribo una vez Que no al se mes le la ocurra a mi tercera, editor, Yo digamos. también escribí una vez al una mes vez y y es suficiente. una semana antes estoy pensando, ¿ah? Sí, sí. ¿Qué voy a escribir? Oye, Daniel, este libro lo vamos a mostrar nuevamente en cámara, Los Inocentes al Poder. Estamos en Radio Agricultura y Agricultura TV y todas las plataformas. Este libro que fue recientemente publicado y que ha tenido muy buena acogida y ha generado un debate muy interesante, parte de una tesis que es provocativa o provocadora. Da lo mismo, cualquiera de las dos. Que es la inocencia del Frente Amplio. O sea, en el fondo un proyecto que se funda en la inocencia. ¿Qué significa eso en concreto? Porque no creo que sea una inocencia desde el punto de vista de la bondad. No, claro, La bondad moral pura, me Es refiero. un término irónico, o que yo intento emplearlo de modo irónico, que es la idea que hay una generación que supone que su pureza llega a tal punto que se puede hacer política sin mancharse. Y que por tanto que le cuesta mucho hacer las responsabilidades del adulto, ¿no? Uno encuentra muy buena y muy positiva y muy inspiradora la inocencia en los niños, ¿no? Claro. Pero un adulto completamente inocente da algo así como, no sé si han leído esa novela maravillosa, la que uno se ría a carcajada, da algo así como La Conjura de los Necios, de Kennedy Extraordinario. Toole, Una de ¿no? mis favoritas, ¿Eh? sí. Ignacio Reilly. Exactamente, ¿no? Sí. Y eso es lo que da, digamos, ¿no? Y eso ya no es admirable, no pasa a ser otra cosa, ¿no? Y bueno, aquí hay algo de eso en el sentido de que una generación que llegó a querer cambiarlo todo, que llegó con un ánimo de pureza muy elevada, con un estándar muy elevado, y a la que le cuesta mucho hacerse cargo de que las responsabilidades se ejercen, de cuando uno que esa responsabilidad queda, no sé si manchado o contaminado la palabra, pero queda con las manos en la masa, digamos, y que por tanto hay que hacerse cargo de la realidad, porque ellos también han sido gobernantes o han sido actores muy importantes y muy determinantes de lo que pasó en Chile en los últimos años, y por tanto lo que es el país también se debe a ellos. Y ellos siempre tienen, sería una manera de decirlo, ¿no? Miran la realidad como si les fuera externa, como si los responsables de todos los males siempre fueran otros y nunca ellos. Yo lamento haber terminado el libro antes de la campaña para la primaria. Y el famoso spot de Winter de la Mesa del Poder era muy revelador, ¿no? O sea, ahí están los poderosos, esos gordos, cebosos, ambiciosos, digamos, que Ahí están tienen los al país malos. podrido. Ahí están los malos.
Pero viejo, usted lleva gobernando 3 años y medio. Cuando no gobernó fue una oposición poderosa, porque usted lo sabe mejor que nadie. Vaya que fue oposición No, poderosa esa. eran 20 O sea, diputados, digamos, no eran tres lo pelados. que es este país se debe no exclusivamente, por supuesto, pero en parte relevante a lo que han sido ustedes. O sea, usted no puede poner en la mesa del poder y no estar usted en la mesa del poder, ¿no? Y fíjate que ese spot publicitario podría haber sido presentado por Gabriel Boric 21 y por Beatriz Sánchez el 17. Sí. O sea, como si no hubiera pasado nada en el nada. intertanto. Y el 2011 por los estudiantes. Exactamente. Digamos, lo mismo. Y siempre los poderosos son otros. Entonces, a mí me llamó la atención ese rasgo que vi muy, muy reflejado en esa conferencia de prensa del presidente por el caso Monsalve. Que es el primer capítulo del El libro. primer capítulo del libro, donde el presidente habla largamente, contesta todas las preguntas de la prensa, abre más flanco de los que cierra, su jefe de prensa quiere callarlo, no le hace caso. 53 minutos. 53 minutos. Impresionante. Donde, porque después para escribir ese capítulo, tuve que escucharlo y transcribirlo, digamos, para hacerme bien un mapa de por qué el presidente había hecho eso, ver sus expresiones más repetidas. Y el presidente, a mi juicio, lo hizo hasta donde uno puede saber estas cosas, por supuesto, ¿no? Porque quería él demostrarle a la audiencia y al país de que él había sido completamente sincero y era honesto y transparente. Y esa era su ímpetu, su vocación más profunda ese día, ¿no? Sin comprender que la institución de la presidencia de la República no está para dar muestras de sinceridad personal, sino que está para otra cosa, ¿no? Pero además la inocencia, claro, puede ser, como tú dices, una virtud en los niños, incluso en ámbitos de nuestra vida privada, Por supuesto. pero en política es un pecado mortal. Ya lo ¿no? diría No ya solo lo por dijo las Max Weber. ¿Ah? Claro, no solo por las consecuencias sobre el conglomerado que es inocente, sino sobre las consecuencias de un país, que es lo que Claro. tú estás gobernando, y lo estamos viendo, son consecuencias bien adversas. Yo te voy a dar otra anécdota antes que tú sigas con la pregunta. A mí me tocó cuando yo era ministro de Hacienda, estábamos en plena pandemia, y te acuerdas tú que, bueno, todo cerrado, teníamos una emergencia laboral de aquella, y cuando estábamos poco a poco reabriendo, diseñamos un mecanismo de subsidio, un subsidio al empleo, se llamaba Regresa, ¿no? Y para hacerlo bien, hicimos una ronda con todos los centros de estudio, para explicarles más o menos lo que estamos pensando, escuchar lo que planteaban ellos. Y me tocó en ese entonces recibir por Zoom a dos conspicuos ministros de este gobierno. Y los voy a nombrar porque en realidad no hay ningún problema, digamos. Estaba Diego Pardo, que era director ejecutivo de Espacio Público, estaba Maisa Roja, a quien además yo algo conocía un poquito. Oye, y les contaba un subsidio, ¿qué opinan? Y la propuesta de ellos era que el subsidio tenía que ser solo para mujeres, ¿Solo como qué? solo para mujeres. Ah. Si yo pensaba que era una broma, prácticamente le dije, no, ya, pero está bien, si el problema de empleo es hombres y mujeres, la pandemia, no, solo para mujeres. Y era esa inocencia, que esto tenía que ser un apoyo solo a las mujeres, los hombres, Porque no. sí, digamos. Porque sí, porque es lo que la llevaba, no sé. Claro. Yo no podía creer que me estuvieran proponiendo realmente eso, y eso es inocencia pura, Claro. cuando tú tienes una debacle laboral que afecta transversalmente a hombres y mujeres. Por lo Claro. tanto, el No, sí, subsidio es para el ambos. mejor ejemplo de inocencia es el presidente Boric acompañando una protesta contra su gobierno en la Puerta de la Moneda, ahí homenajeando a Eduardo Artés, que dijo en una famosa en debate, ¿no? Dijo, si hubieran protestas contra su gobierno, bueno, ahí estaría yo protestando. Y también el jefe del partido en su momento, ¿no? Del El presidente presidente de Convergencia, Diego Ibáñez, Diego protestando Ibáñez, que contra fue a una ley protestar al Congreso en la fuera del Congreso. contra algo que estaba haciendo la ministra del Interior, una ley que está impulsando dentro del Congreso la ministra del Interior del propio gobierno, ¿no? Pero la pregunta que yo te quería hacer, Daniel, porque para mí, todos los que somos papás o hemos ejercido la paternidad, el problema de la inocencia que deriva en berrinche tiene muchas veces más que ver con los propios padres o la ausencia en el rol paternal o maternal, más que otra cosa. Entonces mi pregunta es, una cosa es que el presidente Boric, un ministro, se hagan los olímpicos, miren para el techo, digan que los poderosos están allá cuando ellos están en la moneda, pero pareciera que nadie le cobra las cuentas, digamos. O sea, un problema más bien tiene que ver con que hay una cierta incapacidad de la sociedad Del padre. en general de decirle a esta generación joven, que ya no es tan joven, que ya 15 años dirigiendo y liderando este país de alguna u otra posición, de decirle, oye, ¿sabe qué más? No. Sí. Ahora, yo creo que Gonzalo Vintes perdió 900.000 votos respecto de la primaria de Gabriel Boric. O sea, ahí hubo una cuenta que fue cobrada, digamos. Y el padre y la madre le están diciendo no. Y que fue cara. Pero sí, yo creo que tú tienes toda la razón y yo lo diría así. La generación del Frente Amplio vino a llenar un vacío. Los responsables de ese vacío no son ellos. Uno les podrá criticar todo lo que uno quiera criticarle, y yo soy extremadamente crítico, pero la pregunta es por qué se produce ese vacío tan grande que ellos vinieron a llenar. Y ese vacío se produce en parte, no solo, pero en parte, y tú tienes toda la razón y yo lo explico de un modo parecido, ¿no? Dirigentes universitarios de izquierda que le quieran hacer la vida imposible a un gobierno de derecha, estoy pensando en el 2011, ¿no? Han existido siempre
siempre existirán y no es ninguna novedad. Es ¿no? parte del negocio. Es parte del boliche, viene la descripción del cargo, digamos, ¿no? Que los dirigentes de la Concertación de esa época, que habían recién pasado a la oposición, Hicieron a un lado. se plieguen total y completamente a la crítica que ellos le estaban haciendo, en parte a Sebastián Piñera, pero en parte muy significativa a su propia obra, eso ya es más extraño. Hay ¿no? una anécdota que tú cuentas que es notable. Francisco Figueroa, expresidente de la Fecha, encarando a Sergio Vitar Sí, en un pues, programa de yo televisión, lo vi en directo. dejándolo callado y Por el mandándolo a guardar. Por el Mandándolo CAE. a guardar, y Sergio Vidal no tiene nada mejor que hacer, que es un gran político a quien yo admiro mucho por muchos motivos, pero en ese minuto es completamente frágil porque Perdió no la tiene, compostura. no Mira tiene mocoso, algo así. ¿Ah? Le dice algo así como mira mocoso. Muera mocoso, yo no estuve en Isla Dawson para venir a responder esto, ¿no? Sí. O sea, le tira el currículum. Y es verdad que Sergio Vidal estuvo en Dawson, eso no es mentira. Escribió un libro que Pero se llama n- Isla 2. Sí, Lawson, yo lo tengo. Isla 10. Isla Isla 10. 10. La película Sí. Isla 2. Exactamente. Pero no es capaz de responder la pregunta. Y Francisco Figueroa gana esa batalla total y completamente porque los jóvenes están haciendo una pregunta que los adultos no saben responder. Y el otro episodio que tú lo relatas y que ha pasado 2 veces, uno el 2011, otro el 2019, Y en la segunda tú como protagonista, claro, aparte, es cuando la oposición le dice no al presidente y no a la moneda porque los jóvenes se lo pidieron. exactamente. El año 2011 le piden ellos la reunión, los presidentes de la Concertación, que además son presidentes de la Concertación, ojo, que Carolina Toá y Ignacio Walker son todos los presidentes. O sea, no son los dirigentes más autoflagelantes, por llamarlo así, ¿no? Claro. Y los estudiantes le ¿Y piden cómo te explicas esa renuncia no asistir. tan flagrante de la centroizquierda a su historia y a su identidad? Es un misterio psicológico que yo solamente tengo algunas pistas, digamos. O sea, vieron en los jóvenes aquello que ellos no pudieron hacer, porque esta es la generación intermedia, ¿no? Que luchó Claro. contra la dictadura en la calle, pero que nunca tuvo la primera línea, ¿no? Y vieron en los jóvenes, se sintieron reflejados como ellos son lo que nosotros no pudimos ni quisimos hacer. No importa. Porque nosotros habríamos querido hacer esto, pero ellos fueron más audaces que nosotros, ¿no? Y en el fondo los admiraron. Y cuando los admiraron, les cedieron la superioridad psicológica, política y moral. Claro, pero Para Ale- mí, entre esa reunión a la que no asiste el presidente de la Concertación y la derrota de Carolina Toá, Ahora. una gran política por muchos motivos, ¿no? Está conectada. En la primaria del 2025, hace 2 meses, hay un hilo directo de continuidad. Claro, probablemente es la generación dirigente de la Concertación. El 73 tenía 18, 20 años, eran universitarios y vieron en estos jóvenes la reencarnación o la aparición del Espíritu Santo, digamos, en términos Ya. políticos, Pero ¿por qué? que retomaron sus Pero sueños. piensa tú lo extraño que es que Gabriel Boric reivindique la épica de izquierda y la gane, y gane la presidencial. Y Carolina Toá, que es hija de un ministro asesinado por la dictadura, que vivió el exilio, que luchó contra la dictadura en la calle, ¿se entiende, no? Sí. Sí, O sea, claro. que la épica le pertenezca a Gabriel Boric respecto de Carolina Toá es algo realmente muy misterioso, ¿eh? Porque la que tiene toda la épica en su vida entera es Carolina Toá. Oye, pero volviendo al concepto de inocencia, hay dos preguntas. Uno, ¿cuáles son los rasgos de la inocencia política, ¿no? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Porque por lo que tú has dicho, una cosa es simplemente la crítica y no la propuesta, ni menos hacerse cargo de los pasivos cuando uno gobierna. Yo diría que otra crítica, te lo pregunto, es el voluntarismo, esta cosa de pensar que yo vengo con cualidades excepcionales, morales o de otra índole, que mis antecesores jamás tuvieron porque fueron unos perezosos, unos tontos, unos malos, unos poderosos, lo que fuera, y que por lo tanto por la buena voluntad se puede hacer todo. Que va hasta la buena ¿ya? intención. Que basta la buena intención. Esa es una primera pregunta. Pero la otra respecto a esta generación que dejó pasar, que si algo tenía que ser avesados políticamente, un político avesado debería ser el primero en entender que la inocencia en política es fatal y por lo tanto si tú te sientes interpelado, digamos, por esta nueva generación que tiene lo que tú no tuviste, pero al mismo tiempo te das cuenta, oye, pero esta en realidad es una política de inocencia y que esto solo puede terminar mal, tú no le das el pase tan fácil, ¿no? Si se lo diste es que tampoco eras un político tan avesado, no sé cómo ves tú, o sea. Sí, lo segundo es difícil porque yo insisto que es un gran misterio, ¿no? Y quizás tiene que ver también con el desgaste propio de una concertación que fue muy exitosa y no cabe ninguna duda de eso, ¿no? Pero que no supo renovarse, que no supo percibir las nuevas tensiones sociales y que le terminó regalando esa iniciativa política a los más jóvenes, supongo que sospechando que al menos habían algunos problemas porque tenían experiencia de gobierno y sabían de qué se trataba esto. Pero un misterio, ¿no? Sobre lo primero yo diría que primero es como dices tú la idea de que basta con mi presencia, por ponerlo así, hay un episodio gráfico, ¿no? Basta con que Isquiasiches vaya a Temucuicui para que esto se Para que llegue la pacifique. paz. Es un gran ejemplo, sí. Y va. Y va porque lo cree. Sí, eso es lo impresionante. No es una. No creían- está mintiendo. No una impostura, lo creen de No una verdad, sí. impostura, Oye, porque va, perdón, llegó como ministro del Interior y dijo voy al Gualmapu. voy al Gualmapu. Y podría haber muerto alguien.
no necesariamente ella, lo que yo le sido gravísimo era una escolta ahí de la ministra del Interior, o sea, es gravísimo, pero ella va, y supongo que va porque piensa que no está poniendo en riesgo la vida de nadie. Yo tengo una buena impresión personal de que aceche, no un problema personal, ¿no? Por tanto, estoy seguro de que ella, cuando va, no siente que esté poniendo en riesgo a nadie porque no lo habría hecho, además que habría pagado un costo político enorme, ¿no? Va, ya, entonces, primero. Y después cuando a ti te ocurre esto, porque está bien, tú eres joven, tienes ilusiones, chocas con la realidad. Yo hasta ahí, fíjate que lo puedo entender, digamos. ¿Qué conclusiones sacas de eso? ¿Dónde están las lecciones de la izquierda en el poder? ¿Dónde está la reflexión respecto de las sucesivas derrotas? Y ahí les cuesta mucho admitirlo, ¿no? Fíjate tú que cuando pierden, esto yo no me acordaba de estas cosas, hay muchas cosas que, en fin, que fui recordando mientras investigaba, ¿no? Cuando Gabriel Boric pierde la primera vuelta, o sea, pasa a segunda vuelta pero pierde, modifica su discurso, ¿no? Modifica su discurso y se modera, ¿no? Y después cuando gana la segunda vuelta, él no habla, pero todos esos voceros dicen, no nos moderamos. Es una mentira que no hayamos, es un invento de los medios la moderación del presidente. Acuérdate de su primer discurso cuando entra La Moneda. Y por tanto uno dice, se abre la Grande Alameda nuevamente. ¿dónde está la reflexión de esto? De decir, ya, te golpeaste con la realidad, pero reflexiona para ver qué lecciones se sacan de aquí, ¿no? Y ahí donde yo siento que el segundo rasgo de la inocencia, formulada así un poco irónicamente, es no dejar que la realidad penetre tu propia reflexión, ¿no? Y por tanto, ¿se modificó el gobierno? Por supuesto que se modificó el gobierno. Se entró Karina Toá, entró Álvaro Elizalde, este es otro gobierno, ¿no? Fue otro gobierno en su etapa 2. Perfecto. Pero, ¿dónde está la reflexión que te explique esto, que te lo narre? Y eso es lo que yo sigo echando de menos, y aquí viene algunos son amigos míos, no sé si amigos, pero les tengo cariño y aprecio personal, ¿no? La izquierda fue extraordinariamente prolífico durante toda la transición para escribir críticamente, ¿no? Sí. Tiene libros, profesores, editoriales, medios, ¿no? ¿Dónde está la autocrítica de la izquierda, la reflexión crítica de la propia izquierda respecto de su gobierno, respecto no solo de su gobierno, sino del fracaso que constituye su gobierno respecto de su propio proyecto? Y ahí uno dice, fueron tan prolíficos para escribir cosas tan inteligentes sobre la transición, porque es una obra que yo creo que es robusta. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero es robusta. ¿Y dónde está la izquierda crítica de su propio gobierno? Eso es lo que echo de menos, digamos. Oye, Tú perdón, dejaste- un tercer rasgo que lo quería complementar que tiene que ver con el anterior, ¿no? Que no es solo negar la realidad. Hay una forma de practicar la oralidad política bien poética, ¿no? Bien poco aterrizada. Es Bien, performativo. es performativa. Sí, es performativo. Es de discursos que ojalá sean lo más barrocos y Grandilocuentes edulcorados posible, Ah. para ver si no me entienden y que suene muy bien, digamos. Porque eso ayuda a esconder también un poco la realidad, ¿no? Tú haces referencia a muchas cosas del programa de gobierno, algunos discursos, unas cuestiones que tú decís, pero ¿esto es serio? ¿Esto es verdad? serio? Sí. Pero que eso bordea lo que uno en buen chileno se diría es chanterío, digamos. O sea, Claro. o es poesía, o es chanterío, o es Fue una mezcla de las dos. una mezcla de las dos. Entonces, eso a mí también me sigue sorprendiendo, lo poco que se cuestiona, o sea, desde el punto de vista de políticamente se enfrenta poco. La opinología pública, a mí, por ejemplo, me impresionaba durante el periodo del estallido, que los rostros en la televisión, los matinales, en vez de confrontar mínimamente en términos críticos estos discursos, se plegaban, pero con total entusiasmo. Porque O sea, era lo que tenía más rating. en el fondo siempre han sido mercenarios del rating. claro, los pero rostros de yo televisión. siento que lo que lograron tener durante un buen rato es la flauta del flautista de Hamelin, fíjate. Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo en que hay una cosa, hay una dimensión en el lenguaje que es muy performativa y que les permite, mientras estuvieron en la oposición, prometer unas cosas grandilocuentes que están en el programa, que yo también examino un poco, pero que es un programa que es muy interesante de leer, no solo por un afán crítico, ¿no? Sino por un afán de en qué estaba el país con una coalición política que llega al poder, escribe ese programa, ¿no? Que es un programa realmente Muy maximalista. el realmente programa. muy maximalista, sin ninguna viabilidad, ¿no? O sea, la lámpara de Aladino. el programa. Claro, y Era la después, cuando tú les preguntas a ellos, a mí me tocó preguntarle a Gonzalo Winter, ¿no? ¿Por qué ese programa, qué pasó con ese programa, no? Y no han elaborado hasta ahora, quizás lo hacen después, no han elaborado la reflexión de dónde estuvo el error. Pero quizás el error ex ante, y uno lo atribuye a la inocencia más pura. Ahora, si uno, digamos, insiste en la inocencia a medida que va creciendo, es un doble pecado, digamos. O sea, primero un pecado venial, el segundo ya es de tontería. Y quizás el mejor ejemplo es la reforma previsional. La reforma previsional ellos venían a refundar, a no más FP, tenían una propuesta de reforma original que era 180 grados distinta a lo que salió. Y ahora es más FP. El mundo real. Claro, o sea, yo siempre digo, cuando se critica la reforma previsional, desde La el punto de vista celebró de la José derecha, Piñera. desde el punto de vista de la derecha, celebró José Piñera por una razón súper simple. Yo emplazo a que alguien me rebata que esta reforma no hizo lo siguiente: legitimó y expandió la capitalización individual de la administración privada de fondos.
Eso es lo que hizo, al mismo tiempo que mejoró las pensiones. Si eso no es un triunfo de la idea derecha, yo no sé Y lo con que con la FP que siguen ahí. Y entonces, esta es la guitarra real, pues, y aquí viene mi pregunta. Yo le Acá- agrego algo breve a eso, Sí. sabiendo que durante al menos el periodo que va entre el 18 de octubre y el fin de la convención, ninguno de nosotros hubiera dado un peso porque la AFP iban a subsistir. Ni la Total. FP, oye, Ni la también la FP. ISAPRE le tiraron Ah, salvavidas. la estuvieron moda, acabadas, la digamos, moda ¿no? eran los retiros, además, o sea, esa Y había onda. que refundar Carabineros. Total, entonces, aquí viene la pregunta más general, o sea, al final, esta es una cuestión de entender que el mundo real siempre tiene restricciones, ¿no es cierto? Uno tiene un cierto ideal, en política tiene una ética de la convicción, pero tiene también que tener una ética, ¿no es cierto?, de la responsabilidad, de la praxis, ¿no? Que es con restricciones, uno no puede hacer lo que quiera. Y te lo pregunto un poco porque, ¿cuán extrapolable es esta actitud voluntarista, de cierta inocencia, en el sentido de pensar que lo que no se ha hecho por los antecesores porque no tuvieron ni la actitud, ni el carácter, ni el coraje, como se dice ahora, los pantalones bien puestos o sin complejo? Si acaso eso no es también un voluntarismo que tiene un lado inocente y que si tú llegas al poder con esas banderas, el choque con la realidad puede ser tan o igualmente duro que el que tuvieron el Frente Amplio. Lo pregunto por el mundo republicano. en Lo digo particular, por ¿no? el mundo de esta, no solo republicano, yo veo en la derecha también una cosa como que todo fuera voluntad, que todo fuera sin complejo, que todo fuera carácter, como si el mundo real fuera apretar un botón que depende de mi mera buena voluntad y las cosas ocurrieron. Y sabemos que no es así, que el mundo real y político tiene restricciones lleno, Gigantescas. y el político, digamos, admirable, el buen político es el que es capaz de administrar, De arbitrar lidiar con todo eso. adecuadamente estas restricciones y hacer que las cosas se muevan en un cierto Oye, sentido. esta pregunta es tan buena que la vamos a tener que dejar para después de la pausa. Ya, bueno. Vamos a una pausa a la hora liberal y volvemos con Daniel Mansur. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y Daniel Mansuy con su nuevo libro Los Inocentes al Poder, Crónica de una Generación. Aquí está, lo pueden ver, editorial Taurus. Mira, el color pareció al Wander. No lo había pensado. ¿eh? Tampoco Algo hay ahí. pero me parece muy bien. ¿Ah? Y mira, Ignacio Briones, Daniel, te dejó una pregunta planteada, ¿no? ¿Cuánto de lo que esta inocencia, que es puro voluntarismo, que es desprecio a la realidad, que es echarle para adelante con todo, que, en fin, las convicciones, el carácter, hacen la diferencia y la historia reciente de este gobierno muestran que eso es una muy mala receta, ¿no? Que termina muy mal. ¿Cuánto de eso ves tú que se está incubando, digamos, en la vereda al frente? Yo creo que una tragedia, lo voy a decir en términos generales, pero no puedo contestar la pregunta precisamente, ¿no? Porque las campañas te llevan a prometer, lo voy a decir así en términos abstractos, ¿no? Te llevan a prometer agencia. ¿no? Tú le tienes que decir a los ciudadanos, yo voy a resolver esto, porque eso es lo que espera el ciudadano para ser seducido, ¿no? Entonces, Obvio. como una tragedia que la campaña invita a todos los candidatos a prometer una agencia que en esto ustedes tienen mucha más experiencia que yo. De hecho, tienen experiencia, yo no tengo ninguna, pero que, como observaron, uno dice, la agencia desde el Estado, desde el aparato estatal, por 1000 razones, digamos, vaya que es difícil, digamos. O sea, vaya que es difícil hacer que la cosa se mueva para producir el resultado que la señora espera en su casa, digamos. El decreto, el oficio, la Contraloría, O sea, la toma razón. O sea, es una locura y además por las infinitas circunstancias globales, además que hacen que el Estado sea un instrumento hoy día muy poco adaptado, digamos, o que esté con muchos problemas. Y la negociación política, Y la perdón. negociación política. Sí, Sí. sí. O sea, entonces el candidato promete una agencia que después está un poco condenado a frustrar porque la realidad es distinta, ¿no? Y por esto mismo yo creo que lo que nos falta mucho en Chile hoy día, y hoy día a la derecha, ayer a la izquierda, mañana probablemente a la izquierda, es la conciencia de que hoy día, al menos de que se resultó electa Michelle Bachelet en el 2006, digamos, hoy día ganar una elección presidencial estando en la oposición no es difícil. Lo raro sería en esta elección, por ejemplo, que ganara Janet Jara. Esa sería la sorpresa, ¿no? Y la disputa está en cuál de las dos vertientes de la derecha logra llegar a la segunda vuelta para ganar la presidencial. Si esto que estoy diciendo es plausible, a usted no lo eligieron por lindo, ni por choro, ni por nada, digamos. Lo eligieron porque estaba en la oposición. Lo que significa que usted no tiene tampoco una adhesión sociológica, electoral, cultural, sino que votaron porque usted estaba en la oposición coyunturalmente, pero eso significa que mañana va a caer para el otro lado. ¿Cómo salimos de esa lógica pendular? Es muy difícil, pero yo supongo que la primera condición es pensar que mucho más importante que noviembre o diciembre, primera y segunda vuelta,
es el 12 de marzo. Por supuesto. O sea, ¿qué hace usted el 12 de marzo? ¿Cómo enfrenta estas expectativas? ¿Cómo no las frustra? Y yo entiendo que hay algo de voluntad, ¿no? Y uno ve a veces en el gobierno cierta desidia donde dice se podrían hacer más cosas, sí, pero no es pura voluntad, y evidentemente no es pura voluntad. Y mientras más prometas, más frustrar a la ciudadanía, y más rápidamente va a llegar la encuesta que te tira al suelo. La encuesta que te tira al suelo, usted lo sabe mejor que yo, te estrecha el espacio político, tus propios parlamentarios te empiezan a mirar con cara de no sé si te conozco tanto, y esa dinámica, digamos, es muy, muy asesina. Entonces, a mí me preocupa mucho que todos los candidatos o todos los políticos, y los que van encabezando con mayor razón, piensen mucho más en la elección y en el 11 de marzo, que es un día lindo, digamos, porque es un día, digamos, supongo que emocionante El único. para quien asume la magistratura. Pero recuerden que el 11 de marzo del 2022 no estábamos preocupados por lo que decía el Instagram del perro Brownie. Esto llega a unos niveles un poco delirantes. Perro Brownie. ¿Se acuerdan, no? Sí, total. Que O la tenía llega- cuenta o la llegada propia. en bicicleta a La Moneda. Exactamente. Cuando todos ¿no? sabemos que para llegar en bicicleta del presidente tuvieron que cerrar Mucho- calles. claro, y muchos ir- escoltas siguiéndolo. Ir varios autos Claro, siguiéndolo, ¿no? claro. Y a mí me preocupa mucho que no haya o sea, que la tentación de los candidatos, que la adrenalina de la campaña sea tan fuerte que eso tienda a olvidarse, sabiendo que lo realmente interesante, y esto ya no por las derechas, sino por el país, digamos. O sea, Oye, ¿estamos en condiciones de ofrecerle un nuevo ciclo político con fundamentos sólidos, o va a ser un nuevo gobierno pendular que va a generar una reacción opositora y en la cual vamos a tener de vuelta a Gabriel Boric o a quien fuere, da lo ahora, mismo? ¿por qué, en 4 años más. por qué tú crees que el electorado, yo siempre estimo que el electorado es inteligente y adulto, y así lo creo? ¿Por qué el electorado toma una y otra vez primero la píldora roja y después la azul? Pero no toma la blanca entre medio. ¿Por qué es capaz de comprarse estas promesas de agencia? Que cualquiera mirando un poquito la historia dice, de esta lista de lavandería con suerte me van a hacer una. ¿Ah? Particularmente se anclan todo en la actitud, en el carácter y no en la búsqueda de mayorías, ¿no es cierto? Y De conseguir los votos. condiciones que hagan posible Claro. eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa de un lado al otro? Porque si digamos, la opinión pública y sus convicciones son efímeras, lo que uno debería desprender es que lo que vamos a seguir en este loop, en que el péndulo va de allá para acá, ¿no es cierto? Y nunca se centra y es capaz de aterrizarse para hacer reformas que perduren, y así los países no avanzan. Sí, yo creo que aquí, podemos discrepar en esto, pero yo creo que la centro derecha y la centro izquierda tienen un déficit de narrativa, de ofrecer un proyecto con un carácter suficientemente robusto para contrapesar esas tentaciones que están en los lados. Porque al final tuvimos la Concertación, tuvimos a Sebastián Piñera 2 veces, pero su segundo gobierno terminó, como ustedes saben, con muchas dificultades. Entonces, en fin, quedaron esos dos sectores. Terminó, eso ya es un mérito. Terminó, y efectivamente lo explica muy bien en tu libro. Después vamos a Boric. Bueno, ¿y qué pelotas quedan que no hemos jugado en este juego, digamos? Pero eso no tiene mucha gracia, porque No, si es que- la populista. si es que todo. tú no construyes las condiciones Sí. para que otro proyecto pueda ser medianamente robusto para ofrecer algo, estamos un poco ¿Puedo condenados a eso. hacer una tesis en esa Sí, línea? sí. Yo creo que hay algo de dialéctica hegeliana, y yo no voy a ser quien te explique un poco de eso, digamos, pero finalmente la sociedad yo creo que está un poco desorientada porque en el fondo busca un poco de ambas cosas que ofrece el espectro político, ¿no? Busca progreso, crecimiento, pero también busca justicia. Busca libertad, pero también busca seguridad. Y esto durante mucho tiempo lo representó la Concertación. Acuérdense, la Concertación era como era crecimiento con igualdad, ¿no? Y funcionó bien durante 20 años. Y después vino la centro derecha y lo buscó ofrecer, digamos, y en algún minuto esto se nos empezó a descarrilar, probablemente muy... Yo creo que aquí está el origen del libro, ¿no? Yo creo que esto, aquí está un poco la explicación de por qué esto se ha ido solo exacerbando, porque lo que uno hubiese esperado a la centroizquierda cuando gobernó la centro derecha era algo, combate, confrontación, pero algo de reciprocidad. Dice, ¿sabe qué más? Sí, crecimiento con igualdad, nosotros éramos un poquito más igualdad que crecimiento, ustedes van a hacer más crecimiento que igualdad, pero había un cierto consenso básico sobre los Un cimientos cierto etos común. de la casa, ¿no? Y cuando viene el 2011, ¿qué pasó? Que vinieron unos inquilinos de la casa que la quisieron echar abajo, ¿no? Esta generación, la generación de los inocentes. Y los propietarios de la casa, o que tenían parte de la propiedad de esta casa, la centroizquierda, se sumaron a esa fiesta. Te la prestaron eso- costoso. Y eso se empezó, creo yo, a torcer todo y a ser muy difícil para la gente identificar un registro un poquito más nítido en términos políticos para la centro derecha y la centro izquierda, porque una renegó, la otra no lo supo defender bien. Creo que faltó un poco también de solvencia política. Y si a eso tú le sumas el cambio tecnológico, donde el algoritmo hoy día, que es el principal vehículo de comunicación hoy día, en todo orden de cosas, no solo político, los algoritmos premian la polarización, premian la exacerbación, premian la confrontación, hacen que este discurso que templa, que modera, que equilibra, que busca convergencia,
y no confrontación o enfrentamiento, lo hacen hoy día todo realmente muy difícil. Creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil. Mira a nivel global, Sí. un No, gobierno sí. que enarbole esta idea es que sea exitoso. Esto es global. Te agrego un elemento, ¿no?, que ha sido hiper sabido, yo lamento mucho que esto no haya ocurrido, pero yo creo que sigue siendo importante, por eso lo voy a seguir diciendo. Con un sistema electoral tan radicalmente proporcional como el que tenemos, Que premia la donde, fragmentación. donde Sí. tú tienes un 7% de los votantes que van a votar por tu discurso y por tanto no tienes ninguna necesidad de moverte nada hacia ganar, no un 20%, porque no necesitas 20%, no, es decir, 50%, no, 7%. Eso te basta en un distrito grande para ser electo diputado. Entonces, el incentivo de ese diputado para ser reelecto es seguirle hablando ese 7%. A la tribu. Fíjate lo Total. lejos que está el 7 del 50, ¿no? O sea, no tiene pero ningún incentivo el diputado. El después- binominal en eso ayudaba bastante. Esta es yo la creo que el binominal vieja- ayuda bastante. No es que yo sea un enamorado del binominal, soy un enamorado de los temas mayoritarios. No, yo lo defiendo totalmente. El viejo dilema entre representatividad y gobernabilidad. ¿no? Gobernabilidad, claro. Yo lo defiendo Yo ahí no tengo totalmente. dudas, digamos. Yo pero tampoco. soy partidario, es más, del uninominal. El también. Reino Unido Estamos- tiene somos el dos. Reino Unido tiene uninominal y nadie lo pone en cuestión. Porque eso te genera un incentivo a la fragmentación del parlamentario, con el que el ministro tiene que ir a negociar, donde el parlamentario en verdad su único interés es reelecto, y para eso tiene que hablarle a ese nicho pequeño. Y tú, para resolver estas cosas, necesitas articular y hacer converger a mucha más gente. O Por sea, lo tanto, ese parlamentario no tiene ningún incentivo para salir de su nicho. tiene otro drama además, que además de que hace muy difícil la negociación, porque uno tiene que ponerse de acuerdo con muchos más actores y cada actor además Con tiene puras un, pymes políticas. tiene un interés propio, por lo tanto ni siquiera es representativo de su partido. Es muy difícil lograr acuerdos, buenos acuerdos. Pucha, no sé, no... Sabiendo que, tiene el problema adicional, digamos, que esto se perpetúa, se retroalimenta y te impide además, fíjense los desafíos principales que tiene Chile. Muchos de ellos necesitan una mirada larga, ¿ah? No una mirada cortoplacista. Pensemos en el drama en educación, pensemos en la misma seguridad. Si esto no es como que llega un sheriff y dice ya arregla la cuestión, no, estos son reglas, son, digamos, recapacitar a las policías, generar inteligencia, son procesos, el crecimiento no cae de Marte, no es alguien que diga hay que crecer, no, estos son reformas que atacan los incentivos estructurales en el empleo, en el emprendimiento, en la inversión. Todo eso requiere una cierta mirada de Estado, una mirada larga, que obviamente no aparece cuando lo único que prima es la próxima elección municipal y después la parlamentaria, o sea, horizontes de 2 años son 2 años máximo. máximo. Es imposible, es muy difícil. Oye, Daniel, y dos preguntas ya mirándose el futuro, no nos está pillando el tiempo, la hora, pero dos que te quería dejar planteadas y que lo hemos conversado muchas veces con Ignacio. Uno, esto ya no está en el libro, ¿ah? Pero es pensando en el próximo libro, haciendo proyección. ¿Cómo visualizas tú, con todo lo especulativo y en fin, con toda la nota al pie que le quieres poner, el futuro del Frente Amplio y Gabriel Boric hacia adelante? ¿Crees que la inocencia la van a bajar un poquito, la van a matizar un poquito o van a volver olímpicamente inocentes sin mucho cambio? Y lo segundo, ¿cómo visualizas tú, más allá de quien gane en la derecha la próxima elección presidencial, este fenómeno, ¿no? Si visualizas de que esto probablemente va a ser, volviendo a la cuestión hegeliana, o como decía Marx, ¿no? Primero como tragedia y la historia farsa. cuando se repite es como comedia, como mala comedia. ¿Piensas que esto puede estar incubándose y que puede repetirse, o muy probablemente se va a repetir en los próximos años en la derecha? A lo primero, yo creo que la generación del Frente Amplio es una generación talentosa, buena para ganar votos, electoralmente rendidora, no van a desaparecer, están ahí, son políticos por vocación. La pregunta es si que acaso van a lograr cumplir algún propósito político más allá de ganar elección. Y si quisieran hacer eso, y Gabriel Boric además, imagínense que hay muchos políticos que empiezan a los 60 años a pensar en cómo llegar a la presidencia, porque Gabriel Boric va a salir a los 40 con eso hecho, lo que le da décadas para adelante. Medio ¿no? partió a los 30 y poco y Pero no, imagínate, todavía no para. Y vamos en 5 candidaturas, creo, ¿no? Sí. Claro. Entonces, la pregunta es si es que ellos van a reflexionar, es cierto que es más fácil reflexionar en la oposición que en el gobierno, sé que les doy el beneficio de la duda, es la oposición respecto de los errores que cometieron en su diseño inicial y en qué se equivocaron para poder presentar un nuevo proyecto político más allá de ganar elecciones, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta que ellos tienen que hacerse, que hasta ahora no se han hecho y que se podrían hacer. Ahora yo veo en Gabriel Boric una vocación política sentada, una vocación política de darle unidad a la izquierda en el mediano plazo, por tanto yo creo que es un actor relevante que va a seguir estando ahí. Y respecto a las derechas, yo creo que las derechas se juegan todo. Pero antes de ir a la Sí, derecha, sí. pero lo ves, entre comillas, concertacionándose O sea, a o Gabriel social Boric, a Gabriel Socialdemocratizándose. Boric sí, sin ninguna duda. y a su lote.
A su lote de original de Convergencia Social, no. Difícil. Pero al lote de RD, sí. O sea, si tú miras al alcalde Bodanovich, Sí. el alcalde Bodanovich Pero no Jackson. podría estar en el PS, pero no Jackson, tienes razón. Entonces, ahí los lotes están divididos, ¿no? Ya, y nos queda un minuto, vamos a la derecha. Sí, las derechas yo creo que tienen un desafío, que es un desafío doloroso para todos, y aquí lo voy a decir en abstracto, porque obviamente hoy día José Antonio Casta punta en la encuesta, pero esto podría darse vuelta, y habría dicho lo mismo cuando le Maté punteaba, tienen que tener el desafío de saber gobernar juntas. Porque como estábamos conversando que no se construye nada sin mayorías, y incluso es improbable que las derechas juntas obtengan mayoría. Ahora, eso exigiría abandonar la inocencia. Exigiría abandonar la inocencia. Y exige sobre todo un trabajo doloroso, que es decir, bueno, ¿dónde están nuestros acuerdos? ¿Dónde están los desacuerdos? Hay que comerse muchos sapos, porque esa es la política. Pero en el escenario fragmentado en el que tenemos, las derechas solo pueden inaugurar un nuevo ciclo político que dure más que un gobierno si gobiernan juntas. Es un punto, pero te retruco lo siguiente, te lo dejo como pregunta. Porque a la centro izquierda, por lo que hablábamos al principio, le pasó que se plegó sin crítica a esta nueva izquierda y gobernó con ello, que es lo que tú estás diciendo, y los adultos de la clase, digamos, se comieron todos los costos de los alumnos en práctica sin capturar ningún beneficio, y ahí está el resultado de Carolina Toa. ¿Cuál es el riesgo? Que, por ejemplo, si eventualmente, yo espero que no, José Antonio Kast fuera el próximo presidente y Chile Vamos se fuera a gobernar, siguiendo tu línea argumental con ellos. ¿No existe el riesgo que a la centro derecha le pase exactamente lo mismo que le pasó a la centro izquierda y visualicemos un Chile en 6 años más donde no tengamos ni centro izquierda ni centro Salvo derecha? que José Antonio Kast, como decíamos, y el Partido Republicano dejen de lado la inocencia, lo que probablemente tendría algún costo con su base Algún dura. costo con su base dura. Yo creo que es verdad que hay un paralelo, no, yo pretendo negarlo, pero José Antonio Kast es una decisión de la UDI. Es una decisión interna. Los que militamos en la UDI del año 90, yo milité en la UDI del año 90, lo que ha hecho José Antonio Kast en los últimos 8 años, es bien impresionante, es un copiar-pegar de lo que era la UDI del año 95. O sea, no tiene ni un misterio, está copiando y pegando. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos con una parte, con toda la UDI, con parte significativa de renovación, no me parece que las diferencias sean tantas. Con ese tronco histórico republicano, verdad que en republicano convive mucho mundo. Dicho eso, para recoger la pregunta, lo que tendría que haber hecho la vieja concertación al unirse, por ejemplo, es poner condición. Claro. Y por ejemplo, el indulto no. Yo soy ministro del Interior, ningún problema, yo banco al gobierno, pero tengo una línea roja. Y ese es el indulto. No sé cuál sería el equivalente al Carolina indulto. Toa, claro, lo acepto. Aceptó el indulto siendo ministro del Interior. Oye, nos tenemos... En fin, esto daría para tanto más, ¿no? Sí, pues nos tenemos Vale, que ir. pero Daniel más. Mansuy, muchas gracias. Siempre pedimos la recomendación a nuestro invitado, la serie, el libro, no de pega, de placer que estás leyendo o serie que estás viendo. Un libro largo que no he terminado, que lleva harto tiempo, pero estoy leyendo Los Sonámbulos, que es una historia de cómo se llega a la Primera Guerra Mundial. No es una historia de las causas de la Primera Guerra, tampoco una historia de la Primera Guerra, un historiador británico fascinante, se llama Christopher Clark, un libro más o menos voluminoso. Los Sonámbulos, que cuenta cómo se fueron tejiendo, entrelazando poco a poco los distintos hilos que terminan en una carnicería como lo mañana Increíble. no había conocido. Siglo XX, el siglo más violento de la historia por lejos. Es un libro fascinante porque cuenta lo que estaba pasando en Sarajevo el año 1905 para que las cosas terminaran como terminaron. Solo comparable con el siglo XIII y XIV o las invasiones mongolas en Europa. Probablemente. En términos de cantidad de muertes, claro que eran mucho más muertes por la cantidad de población mundial. Así Los que Sonámbulos Los Sonámbulos de Christopher Clark, eso es lo que me tiene entretenido hoy día, digamos. Así que Daniel Mansuy, Ignacio Briones, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao.